En la liturgia de la palabra de este día podemos encontrar 3 puntos de reflexión: la realidad del sufrimiento humano, la necesidad de la evangelización y la actividad de Jesús. El Evangelio de hoy es tomado de San Marcos, capítulo 1, versículos 29 al 39. Cuando leemos el libro de Job, el capítulo 7, por ejemplo, se nos muestra a Job, un personaje del Antiguo Testamento a quien Dios había bendecido con muchas riquezas y bienes materiales, porque era un hombre justo y se esforzaba por cumplir sus mandamientos. Pero de un momento para otro, Job lo pierde todo y se encuentra sumido en la más grande miseria e indigencia más absoluta. Él no comprende la razón de sus desgracias. Inclusive llega a creer que Dios le quitó todo a causa de algún pecado grave que tal vez había cometido. Esa misma idea la tienen equivocadamente muchos cristianos que, como Job, no han comprendido que el sufrimiento no siempre es un castigo de Dios. En muchos casos es un medio de purificación que, si es aceptado con valor y fortaleza, ayuda a crecer en las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad. El sufrimiento ayuda a crecer en la fe, porque por él comprendemos que las realidades del mundo son pasajeras y no debemos depositar en ellas nuestra confianza. Cuando las cosas del mundo se nos vuelven absolutas, se transforman en ídolos que nos alejan del verdadero Dios, quien es el único que merece nuestra total confianza. El sufrimiento ayuda a crecer en la esperanza, porque por él comprendemos que lo que Dios nos promete después de esta vida supera de mucho lo que eventualmente perdemos debido al sufrimiento, a la enfermedad y a la muerte. El apóstol Pablo comprendió muy bien esa verdad y por eso él dice en una de sus cartas, precisamente en la primera a los Corintios capítulo 9, todo lo hago por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Es decir, el apóstol espera gozar algún día de los bienes del Evangelio que con muchas dificultades y penalidades ha predicado durante toda su vida y está convencido que las dificultades que tuvo que sufrir no son gran cosa en comparación a lo que Dios le va a dar. Amigos, el sufrimiento ayuda a crecer en la caridad porque nos hace comprender que debemos ser más solidarios con aquellos que, como nosotros y más que nosotros, también experimentan las pruebas y el sufrimiento. Así que, en lugar de asumir actitudes de rebeldía y desesperación frente al dolor, preguntémonos cómo podemos servir a Dios y a los demás en la situación en la que nos toca vivir. Es esta la actitud de la suegra de Pedro, que después de haber sido curada se puso a servirles. Este servicio fue expresión de agradecimiento de aquella mujer hacia la misericordia de Dios, pero fue también un acto de solidaridad hacia las necesidades ajenas. Ella, gracias a la enfermedad que padeció, comprendió que no podía permanecer indiferente frente al sufrimiento de los demás y que debía volverse instrumento de la misericordia de Dios. Pues ojalá que lo comprendamos nosotros también, para que Dios pueda seguir manifestando su misericordia en nuestro mundo, por nuestro medio, así como lo hacía gracias a los milagros de Jesús nuestro Señor. Mis queridos amigos, que mi Señor me los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.